Bienvenidos a un nuevo video de Matete. En este video veremos los elementos de las elipses con centro en el origen y sus ecuaciones. Muy bien, al hablar de elipses con centro en el origen, tenemos dos tipos distintos, las que son horizontales y las verticales. Comenzaremos viendo las horizontales. Muy bien, tenemos aquí una elipse horizontal cuyo centro está en el origen. Eso quiere decir que el centro tiene coordenadas 0,0. Una elipse tiene dos puntos fijos llamados focos, F1 y F2. La distancia que hay del centro a cualquiera de los dos focos se denota por la letra C minúscula. Por lo tanto, el foco 1 tiene coordenadas C,0 y el foco 2 coordenadas menos C,0. En este caso la C es negativa porque está del lado donde las X son negativas. Ahora, si trazamos una recta que pase por ambos focos, a esa recta la llamamos eje focal. Los puntos en los que el eje focal interseca a la elipse se conocen como vértices. La distancia que hay del centro a cualquiera de los vértices es A minúscula. Por lo tanto, el vértice 1 tiene coordenadas A,0 y el vértice 2 coordenadas menos A,0. La A también es negativa porque está del lado donde las X son negativas. Si trazamos una cuerda que una ambos vértices, esta se conoce como eje mayor y su longitud es 2 veces A. Ahora tracemos una cuerda que pase por el centro de la elipse y que sea perpendicular al eje mayor. Esta se conoce como eje menor y su longitud es 2 veces B. ¿Por qué 2 veces B? El eje menor tiene dos extremos que se llaman extremos del eje menor. La distancia que hay del centro a cada uno de ellos se denota por B minúscula. De ahí que el eje menor mida 2 veces B. Ahora, los extremos del eje menor tendrían las siguientes coordenadas. Para el extremo 1 serían 0,B. Para el extremo 2 serían 0, menos B. En este caso, la B es negativa porque está en la parte del plano donde las coordenadas de Y son negativas. Por otro lado, si trazamos una cuerda que una ambos focos, esta se conoce como distancia focal y mide 2 veces C. Por último, si trazamos una recta que pase por uno de los focos y que sea perpendicular al eje mayor, esta se conoce como lado recto y su longitud es 2 veces B al cuadrado dividido por A. Y como tenemos dos focos, también existen dos lados rectos. Sin embargo, ambos tienen la misma longitud. Ahora veamos de qué forma podemos relacionar las variables A, B y C. Dijimos que del centro a un foco hay una distancia C. También dijimos que del centro a un extremo del eje menor hay una distancia B. Curiosamente, la distancia que hay de un foco a un extremo del eje menor, la línea punteada, mide A. Vemos entonces que se forma un triángulo rectángulo. Por ende, podemos aplicarle el teorema de Pitágoras. Tendríamos que la hipotenusa al cuadrado, es decir, A al cuadrado, sería igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, B al cuadrado más C al cuadrado. Esta expresión es importante que la recuerden, ya que nos ayudará a relacionar estas tres variables. Muy bien, teniendo todo esto, la forma algebraica de definir a una elipse es mediante una ecuación. Cuando la elipse tiene su centro en el origen, la ecuación recibe el nombre de ecuación canónica, y para una elipse horizontal es de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. El orden de las variables a al cuadrado y b al cuadrado es muy importante, porque veremos que este se invierte cuando tenemos una elipse vertical, pero eso lo veremos más adelante. Muy bien, ahora veamos los elementos y la ecuación de la elipse vertical. Para no extender mucho el video, empezaremos con la gráfica ya hecha y con sus elementos. En realidad,
Los elementos de la elipse horizontal y vertical son exactamente los mismos, solo se invierten algunas coordenadas. Por ejemplo, ahora los vértices tienen coordenadas 0, a y 0, -a, porque ahora están sobre el eje Y. De igual forma, los focos ahora tienen coordenadas 0, c y 0, -c, porque también están sobre el eje Y. Y por el contrario, ahora los extremos del eje menor tienen coordenadas b, 0 y -b, 0, porque ahora están sobre el eje X. De ahí en fuera, el eje mayor, el eje menor, la distancia focal y el lado recto se mantienen con las mismas longitudes, solo cambian su ubicación en los ejes. Y finalmente vemos que la ecuación canónica también cambió. En la elipse vertical es de la forma x² sobre b² más y² sobre a² igual a 1. Es decir, cambian de lugar las variables a y b². A continuación, les dejamos una tabla que resume los elementos y ecuaciones de estas dos elipses para que puedan ver mejor las diferencias. Muy bien, pues esto sería todo por este video. Suscríbete y dale like si te gustó y nos vemos en un próximo video.